Buenas tardes, sean bienvenidos a la práctica número 5 de filtros Chebyshev, pasabajas, altas y en configuración Sallen Key. En este primer filtro tenemos el filtro pasabajas de Chebyshev, en el cual asumimos los datos de las resistencias de los capacitores 1 y 2 en 390 picofaradios y 27 nanofaradios. Para la simulación se calcularon las diferentes frecuencias, en este caso la frecuencia pico, o en este caso que salió igual a la frecuencia de resonancia de 2.3 kHz. Podemos ver en el osciloscopio que se encuentra sumamente aumentada la señal de entrada, que en este caso es 1 volt, y la salida nos arroja un valor de 4 volts. Ahora, si nos movemos a la frecuencia central, que es 3.08 kHz, podemos notar que ya nos encontramos después de la frecuencia pico y después del rizo en la banda pasante del filtro Chebyshev, por lo que nos está entregando un valor cercano al valor de entrada, en este caso 1 volt, y nos está dando un valor de salida de 950 milivolts. Si nos movemos a la frecuencia en 3 decibeles, que es 3.43 kHz, podemos observar que ya se encuentra más atenuada la señal. Esto quiere decir que ya nos encontramos prácticamente en la entrada de la banda eliminada, lo que nos indica que está funcionando correctamente el filtro. Ahora, solo para comprobar, nos movemos una década antes de la frecuencia central, que es 300 o 0.3 kHz. Podemos observar que la señal de entrada y la de salida están prácticamente igual, una sobre otra, arrojándonos un valor cercano a 1 volt. Y si nos movemos una década después, en 30 kHz, podemos ver que la señal de salida se encuentra sumamente atenuada, lo que nos indica que está en la banda eliminada y está funcionando correctamente como un filtro pasabajas Chebyshev. Para el diagrama de Bode, tenemos aquí las frecuencias pico de 2.23 en el puntero que se encuentra en la parte posterior. Luego tenemos el puntero que nos indica la frecuencia de 3.08 kHz, que es la frecuencia central. Y posteriormente tenemos la frecuencia a 3 decibeles, que en este caso es 3.43. Como podemos notar, tenemos la figura correcta de un filtro Chebyshev con su respectivo rizo en la banda pasante y su respectiva frecuencia pico justo en el punto más alto del rizo. En segundo lugar, tenemos un filtro Chebyshev pasa-bajas en configuración Sallen Key. Con el propósito de construir nuestro circuito se nos proporcionaron algunos datos, entre los cuales debemos destacar una frecuencia de corte de 1 kHz y una frecuencia en la banda de supresión de 5 kHz. A continuación vamos a observar el comportamiento de nuestro filtro en el osciloscopio y en primer lugar tenemos el valor correspondiente a la frecuencia de 1 kHz, es decir, a la frecuencia de corte. Como podemos observar, tenemos una entrada en color amarillo correspondiente a 1 volt, mientras que en la salida tenemos un valor de 716 milivolts, lo cual es correcto, puesto que nos encontramos en la frecuencia de corte y esta debería estar ligeramente atenuada. Ahora vamos a observar el comportamiento en la frecuencia en la banda de supresión. Como podemos observar, tenemos un valor correspondiente a 35.2 milivolts, lo cual nos indica que la señal está siendo severamente atenuada y esto es correcto. De igual manera, vamos a realizar una prueba una década antes de la frecuencia de corte, es decir, en 0.1 kHz, precisamente para que se observe qué es lo que está sucediendo en la banda pasante. Como podemos observar, tenemos una entrada de 1 volt y en la salida también tenemos 999 milivolts, lo cual es correcto. Ahora, como sabemos que se trata de un filtro Chebyshev, habría de esperarse algún rizo y en el rizo, que es el punto más alto de nuestra señal, deberíamos de tener un mayor voltaje. Ahora, para este circuito
Los cálculos se hicieron pensando en que el rizo tuviera una elevación máxima de 0,1 decibeles, por lo cual el incremento no debería ser bastante. Como podemos observar, si nos posicionamos precisamente en 0,4 kHz, es decir, en 400, podemos observar que ahora la salida ha cambiado y en vez de tener 999 milis, tenemos 1,01 volts, lo cual nos indica que precisamente en ese punto tenemos nuestro rizo. Ahora vamos a observar el diagrama de Bode para precisamente ver qué es lo que está sucediendo. Y como podemos observar, ahí se colocaron tres punteros, los cuales marcan pues estos lugares de interés. El que tenemos hasta la izquierda es precisamente el rizo de nuestro filtro, el cual es de aproximadamente 395 kHz y podemos observar que ahí tenemos en decibeles menos 5,91. A continuación nos posicionamos en la frecuencia de corte, es decir, en 1 kHz, y podemos observar que ahí tenemos menos 8,94 decibeles, y finalmente nos colocamos en la frecuencia en la banda de supresión correspondiente a 5,01 kHz, observándose que ahora se tienen menos 35,075 decibeles. Así podemos comprobar que el funcionamiento de nuestro filtro es el adecuado. Como último circuito tenemos un filtro pasa altas Chebyshev de orden 4. Usamos dos amplificadores operacionales 741. No fue necesario el arreglo de capacitores y resistencias. Y bueno, les vamos a enseñar cómo está funcionando el osciloscopio. Como podemos ver, si empezamos en los 25 Hz, que sería aproximadamente nuestros cálculos a 75 decibeles, podemos ver que está sumamente atenuada nuestra salida, que es el canal color azul. Después, si nos pasamos a la frecuencia de 100 Hz, que en nuestros cálculos es lo de 3 decibeles, podemos ver que está ligeramente atenuada nuestra salida, pasando de 1 volt a 800 milis. Y después vamos a pasar a nuestros rizos, como es un filtro Chebyshev pasa altas de cuarto orden, tiene dos rizos. El primero está aproximadamente a los 127 Hz. Como podemos ver, tenemos una salida de 1,06 volts, logrando un punto máximo de nuestra entrada. Después pasamos a la parte baja entre nuestros dos rizos, que es aproximadamente 30 Hz después en 160 Hz, y podemos ver que nuestra salida baja al volt prácticamente exacto. Y después nos subimos al siguiente pico de nuestro rizo, que sería aproximadamente 244 Hz. Y podemos ver que se dispara hasta 1,12 volts, logrando el comportamiento de nuestro rizo. 1,12 volts. Y después, si nos alejamos bastante en la frecuencia, digámoslo 10 kilos, podemos ver que la salida es prácticamente la misma que nuestra entrada, porque es la banda pasante, y nuestro filtro Chebyshev pasaltas está funcionando perfectamente. Ahora les mostraremos el diagrama Bode. Aquí podemos ver, tiene presente una forma de un filtro pasa altas común. La diferencia es que es un filtro Chebyshev, por lo tanto tiene nuestros dos pequeños rizos que es necesario acercarnos un poco para poder apreciarlos. Está uno justo aquí, como les decía, aproximadamente 127 Hz. Como podemos ver, tenemos una salida de menos 5,5 decibeles. Y después en un pequeño valle tenemos menos 5, casi menos 6 prácticamente decibeles a los 160 Hz. Y después aquí podemos ver cómo vuelve a subir el rizo. Y aproximadamente en los 244 Hz podemos ver que alcanza otra vez de nuevo los menos 5 decibeles, y podemos ver que está funcionando perfectamente nuestro filtro pasa altas Chebyshev de cuarto orden.